el capítulo 20, ¿verdad? En el que se nos habla de una profecía significativa. Hemos venido estudiando a lo largo de estos capítulos anteriores, especialmente todo lo que ha ido pasando a través de la Reforma, cómo había surgido un gran poder que había intentado en todo momento que el pueblo no tuviese la palabra de Dios, que no la pudiese entender, pero Dios le había puesto una fecha límite a ese poder, que ya había pasado en 1798, y a partir de 1798, en vez de que la Reforma fuese avanzando cada vez más, también sufrió un retroceso. Por lo tanto, era necesario un reavivamiento espiritual. Bueno, y todo iba a pasar en cuanto a unas profecías. Mirad, volvemos a recordar cada día, cada semana, cómo podemos contactar con la iglesia, a través del teléfono, del WhatsApp y a través del correo electrónico. Así que son medios que están a nuestra disposición para poder hacer alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna cosita que queráis compartir. Empezamos. Bueno, en la palabra de Dios hay un texto muy bonito que es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Ese texto todos lo conocemos y nos habla precisamente de la importancia que es darle a las profecías. Pedro nos dirá que las profecías no han surgido por voluntad del ser humano, sino que por la inspiración del Espíritu Santo. Además es muy bonito porque dice, tenemos la palabra profética más segura que existe. Y estamos viendo cómo todos estos capítulos que hemos ido pasando se han ido cumpliendo profecías y cosas que estaban escritas en la palabra de Dios. Ahora había llegado un momento importante, el momento en el que el pueblo de Dios se dirigía a un verdadero despertar espiritual, especialmente en torno a una gran promesa que recorre todas las Escrituras, que es la venida de Cristo. Este despertar iba a surgir tras un profundo estudio de las profecías, especialmente dos libros que hasta esta fecha no se habían entendido, no se habían estudiado o se querían ocultar, que eran los libros de Daniel y Apocalipsis. Y Dios iba a revelar que esos libros eran muy importantes para poder comprender una serie de eventos proféticos que se iban a desarrollar tanto en el pasado y hacia el futuro. Lo que Dios quería ver es que su pueblo descubriese que si todas las profecías del pasado se habían cumplido con total exactitud conforme decía la palabra de Dios, las que faltaban hacia el futuro también se iban a cumplir, aunque aún faltaba una parte muy importante de la profecía que todavía no se había descubierto o no se había estudiado. Dios iba a levantar un pueblo para preparar el camino hacia la segunda venida de Jesús. Pero mirad, Dios no iba a utilizar a grandes filósofos, ni grandes mentes, ni siquiera maestros con numerosos títulos universitarios, sino más bien gente humilde. Utilizó a un granjero de Estados Unidos. Ese hombre se llamaba Guillermo Miller. Vamos a hablar un poquito de él, porque es muy importante algunas cosas que sucedieron en su vida. Bueno, vamos a ver algunos datos biográficos. Era agricultor, un granjero. Se le describe como una persona muy íntegra de corazón y que había sido inducido a través de ciertas experiencias en su vida a dudar de Dios. Él no tuvo una educación muy cristiana, aunque su familia pertenecía a la Iglesia Bautista. Él también se hizo de la Iglesia Bautista, pero bueno, luego abandonó esa iglesia. Nació el 15 de febrero de 1782 en Estados Unidos y a los 4 años se muda con su familia a Hampton, en Nueva York. En 1803 se casa con su esposa Lucy Smith y se fueron a vivir a Vermont, donde se compró una granja y se convirtió en granjero. Desempeñó cargos militares. Hizo carrera en el ejército. Se le tacha como un hombre de buena reputación, lógicamente creyente, que pertenecía a la Iglesia Bautista, pero la abandonó, especialmente cuando comenzó a estudiar a Voltaire y a los que se llaman los deístas. Se interesó por el deísmo. Ahí aceptó estas ideas.
El deísmo, para aquellos que no lo sepáis, es una doctrina que no niega a Dios, pero dice que por culpa del pecado Dios no se involucra con el ser humano. Lo que ocurrió con el pecado es que Dios se separó del ser humano y ya no quiere saber nada del ser humano. Y que tampoco la revelación es correcta, es decir, que Dios no se ha revelado al ser humano. Es un poquito una idea un tanto extraña, es más bien una idea filosófica que surge después de la Revolución Francesa. Esto le hizo plantearse varias cosas. Era un hombre que su corazón estaba inquieto y se hacía ciertos planteamientos. Bueno, todo esto cambia un poquito porque cuando él aceptó el deísmo ocurre algo en su vida. Especialmente Estados Unidos entra en guerra con Inglaterra. Aquí. En 1812 estalla la guerra anglo-americana y Miller entra en el ejército con el rango de teniente. En un principio era el reclutador, era el que se dedicaba a reclutar a los soldados, pero debido a su buen hacer, asciende a capitán y entonces es cuando entra en combate en la batalla de Plattsburgh, donde las fuerzas americanas eran inferiores a las inglesas. Y a pesar de ser inferiores, de estar en inferioridad de condiciones, consiguieron la victoria. Algo cambió su vida. Miller salió ileso de una explosión y vio algo milagroso en ese suceso. Esto le hizo plantearse algunas cosas y especialmente después de la guerra se traslada a su lugar, a Lowehampton, donde allí se compra una granja y allí ya se establece y se dedicó a trabajarla. Pero el Espíritu Santo tocó su corazón porque cuando tenía 34 años el Espíritu Santo le tocó y esto le hizo sentirse condicionado a algunas cosas. Él se planteaba mucho qué ocurriría después de la muerte, en cuanto a todo lo de la muerte. Él veía que el Señor lo había librado de aquella explosión, porque él cuando recapacitó dice, yo tenía que haber muerto allí, pero el Señor me salvó. ¿Por qué me salvó? Entonces empezó a plantearse algunas cosas. Estuvo muy preocupado por la cuestión de la muerte y sobre todo si había algo después. ¿Qué había después de la vida? Cuando una persona moría, ¿qué pasaba? Es cierto que en su época religiosa cada religión tenía una creencia en cuanto a esto. Sabéis que los católicos piensan una cosa, los budistas siempre otra cosa, los musulmanes, etcétera. Todo esto hay un crisol de ideas, pero él se preguntaba si realmente habría algo después de la muerte. Entonces dejó la fe deísta y volvió a la iglesia bautista, pero se seguía planteando estas ciertas cosas. Todavía no encontraba respuestas. Él no encontraba respuesta en la iglesia a la que pertenecía, no encontró respuestas en el deísmo, a todas estas inquietudes que él tenía. No estaba listo, porque ni la iglesia bautista ni el deísmo podían contestar a sus preguntas, así que decidió buscarlas en la palabra de Dios. Así que comenzó a estudiar las Escrituras por su cuenta y quiso hacer un estudio concienzudo de la palabra, estudiando versículo con versículo, comparándolo con otros. Él pensó que si en algún sitio tenía respuestas, precisamente sería en la palabra de Dios. Conforme él iba estudiando la palabra de Dios, la verdad iba iluminando su vida. Mostró mucho interés, sobre todo en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. En esta época de Miller ya habían escritos algunos folletos o algunos libros no muy extensos sobre Daniel y Apocalipsis. Ya estaban saliendo algunas cositas, se estaban descubriendo algunas cosas de las profecías y esto llamó su atención y se dedicó a estudiarlos especialmente. Hizo un descubrimiento maravilloso. Él descubrió que la Biblia se interpreta a sí misma y que no necesitaba buscar fuera de la Biblia. Él utilizaba una concordancia para ir comparando los textos y vio que la palabra de Dios, texto a texto, él iba respondiendo a todas sus inquietudes, a todo aquello que le estaba pasando. Entonces fue viendo que las profecías se van cumpliendo. Él vio que algunas profecías se habían cumplido en el pasado, especialmente en Daniel 2.
Él vio como la historia corroboraba que a Babilonia le había seguido medio Persia, a medio Persia le había seguido Grecia, a Grecia a Roma, y que Roma no fue conquistado por ningún otro imperio. Así que pensó, si las profecías del pasado se están cumpliendo, ¿qué pasa con las profecías del futuro? También se tiene que cumplir, porque la palabra de Dios es veraz. Así que en ese momento se rebeló contra la Iglesia Bautista, porque la Iglesia Bautista pensaba que el milenio vendría antes que la segunda venida. Y él no pensaba eso. Él descubrió en la palabra de Dios que el milenio no estaba antes, sino después de la segunda venida de Cristo. Entonces rechazó esta idea, entre otras cosas, porque enseñaba a los hombres a dejar para un futuro muy lejano la venida de Cristo y no estar atento a las señales. Él vio que Jesús, en Mateo 24 y en los Evangelios, constantemente dice estar atento a las señales, velad y orar. Entonces dijo, si nosotros creemos que el milenio está antes de la venida de Cristo, la venida de Cristo pasará dentro de 1000 años después del milenio, es muy futuro, bueno, podemos estar tranquilos, no sabemos. Yo digo, no, esto no puede ser. Miller encontró en la palabra de Dios que la venida de Cristo era literal y personal, como dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Que en la segunda venida los justos muertos serán resucitados, como dice en 1 Tesalonicenses 4, 16. Y que el pueblo de Dios recibirá el reino de forma personal y visible cuando Cristo venga. Él vio que en la palabra de Dios lo que le estaban enseñando en la Iglesia Bautista no era correcto. Entonces dijo, no, yo veo esto en la palabra de Dios. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo que dice, especialmente cuando comenzó a estudiar el libro de Daniel. Estudió con mucho interés este libro. Y él vio, por ejemplo, cómo Dios iba advirtiendo de las cosas. Por ejemplo, él pensó que en el diluvio Dios había advertido tiempo antes de que iba a venir el diluvio. El diluvio vino y Dios guardó a su pueblo. En este caso, en el diluvio eran Noé y su familia que estaban en el arca. Pero la gracia de Dios había permitido que cualquiera que hubiese querido hubiera podido subir al arca. El problema es que no quisieron, porque no creyeron. En el momento que la puerta se cerró, Miller vio que cuando la puerta se cerró ya nadie pudo subir al arca. Entonces, él pensó en esto. Dijo, claro, antes de la segunda venida, Dios nos tiene que advertir, nos tiene que avisar, nos tiene que dar ese tiempo para que estemos preparados. Y vio así este patrón en muchas más profecías de la Biblia. Aunque hubo una profecía que le llamó la atención. Fue la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y esto le hizo ver que ahí había algo. Así que decidió estudiar en la Biblia a ver cómo podía estudiar esa profecía. Siguiendo la Biblia descubrió que en la profecía un día es un año. Aunque esto no lo descubrió Miller, ya había otros antes de Miller que aplicaban proféticamente el día por año. ¿De acuerdo? Entonces, él dijo, si aplico este conocimiento profético como otros lo han aplicado, las 2300 tardes y mañanas no son días literales, por lo tanto son 2300 años. Y entonces pensó, entonces esto va mucho más que la dispensación judía. Es decir, no solamente es para los judíos. Algunos pensaban que al ser literales, sencillamente esta profecía era para los judíos. Pero como él dijo, no, como son años, va mucho más allá de la dispensación judía. Así que quiso estudiar para ver dónde empezaban y dónde acababan los 2300 años. Él pensaba con fe que en el final de esta profecía marcaría la fecha del regreso de Cristo. Él pensó que la purificación del santuario era cuando Cristo iba a venir a la tierra. ¿Por qué? Por la palabra santuario. En el tiempo de Miller, muchos religiosos, tanto los católicos como muchos evangélicos o protestantes, pensaban que el santuario era la tierra. Que la palabra santuario se refería a nuestro planeta, a la tierra. Por lo tanto, él pensó, ¿cuándo sería purificada la tierra? ¿Cuándo se acabará con el pecado en la tierra? Entonces dijo, claro, el pecado en la tierra solo terminará cuando Cristo venga. Por lo tanto, dijo, esta profecía me va a marcar la fecha de retorno de Cristo.
Cristo volverá a la tierra, acabará con el pecado, es decir, purificará el santuario. Ellos pensaban que era la tierra. Bueno, vamos a ver esta profecía de Daniel 8:14. La tengo completa aquí, no me voy a entretener mucho, solo vamos a ver 4 fechas, porque es un poco más extensa, ¿vale? Y está aquí para que todo la podáis ver. La he intentado resumir, ¿vale? Daniel 8:14, aplicando Números 14:34 o Ezequiel 4:6, podemos aplicar el día por año. Por lo tanto, vemos que son 2300 años. En Daniel capítulo 9, del 24 al 27, nos comienza a explicar la profecía. Lo primero que nos dice es que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Por lo tanto, estas 70 semanas no son aparte, sino que están incluidas dentro de los 2300 años. El problema es que algunos comentadores antiguos, anteriores a Miller, los separaban. No, la palabra de Dios no dice que estén separados, dice que están incluidos, ¿vale? Si nosotros las 70 semanas, día por año, sabemos que estamos en 490 años para tu pueblo, dice, para tu pueblo, para los judíos, ¿vale? Y luego comienza a explicarle. Guillermo Miller, estudiando Esdras y Nehemías, vio que algunos reyes habían hecho algunos decretos. En la salida de la orden para restaurar Jerusalén, encontramos 3 decretos. Primero el de Ciro. Esto está en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. Pero Ciro no autorizaba a regresar para reconstruir la ciudad, sino que devolvió todo lo que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y lo había puesto en los templos de sus dioses. Darío confirma el de Ciro, pero él vio que el decreto auténtico era el del rey Artajerjes. Eso está en Esdras capítulo 7, del 12 al 26. Entonces él, mirando en la historia, ese decreto lo fechó, como la historia lo dice, en el 457 a.C. Al tener el comienzo de la profecía, podía ir siguiendo todas las instrucciones que da Daniel 9. ¿Vale? Después hay un periodo de 7 semanas. Son 49 años, lo que nos lleva al 408. Esta era la fecha que tú me preguntabas, ¿verdad, Angélica? El 408. Creo que sí. Esta fecha sale, ¿vale? Porque es en el periodo que se comienza a restaurar la ciudad y tenemos que leer el libro de Nehemías para decir que la construcción se paralizó por las amenazas extranjeras, porque tenían miedo, ¿vale? En Daniel capítulo 9, versículo 25 nos lo dice, que esto fue la oposición de los enemigos. Pero después hay otro periodo, dice, 62 semanas hasta el ungimiento del Mesías. Entonces tenemos el periodo de 7 semanas y 62 semanas, que son 434 años, que nos lleva del 408 al año 27 ya después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el año 27? Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Y después tenemos la última semana. Verán los periodos, 7, 62 y 1. Si yo lo sumo, son 70. Ahora, dentro de la última semana me dice que la tengo que dividir en 2. Dice, porque a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías príncipe. Si yo sé que una semana son 7 días, ¿cuánto será media semana? 3 años y medio. Por lo tanto, me voy al 31, donde Jesús es crucificado. El Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana porque fue crucificado en el año 31. Y después, si yo aplico del 31 al 34, la otra media semana, me marca cuándo se terminó el periodo para los judíos. Se terminó en el año 34 por el apedreamiento de Esteban. A partir de ese año comienza la persecución a todos aquellos que habían aceptado el cristianismo, que habían aceptado el evangelio de Cristo. Especialmente con Saulo de Tarso, que comienza a perseguir, y muchos judíos tienen que salir de Jerusalén a Samaria, a Damasco, a muchos lugares, por miedo a esa gran persecución. Y entonces luego él vio que quedaba un periodo de tiempo de 1810 años. Estos 1810 años ya tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Esto ya forma parte de otra parte de la profecía. Ahora no me voy a entretener en ello. Y entonces Guillermo Miller concluyó que Cristo vendría en el año 1843. La primera fecha fue 1843. Luego él volvió a estudiar la profecía y se dio cuenta de un detalle.
se dio cuenta de un detalle que no había contado el año 0, que había pasado antes de Cristo a después de Cristo. Entonces tuvo que añadir el año 0 y por lo tanto le salió 1843. Luego más adelante otros estudiosos vieron que la fecha correcta era 1843 cuando aplicábamos los años judíos, porque los años judíos van de primavera a primavera, no de enero a diciembre como los nuestros. Entonces la fecha es 1843. Esto fue lo que Guillermo Miller descubrió. Bueno, vamos a ver un hecho significativo. Miller tenía mucho miedo de compartir sus descubrimientos. Era una persona tímida. Pero él tenía miedo que por si alguien conseguía rebatir sus cálculos. Por si alguien le decía, no, tú te has equivocado por esto, por esto. Entonces él tenía un poco de temor al principio, así que decidió volver a estudiar. Comenzó de nuevo. Estuvo estudiando un periodo muy grande, casi 2 años más, estudiando la profecía, todo de lo que podía pasar, lo que le podían decir, cómo podía contestar concienzudamente, ¿vale? Y aprendió a contestar en la palabra de Dios a todos aquellos que estuvieran en contra de lo que él estaba predicando. Vale. Los compartió con sus familiares más cercanos. Él sí que empezó a compartir algunas cositas con su familia, con los más cercanos, aunque siempre tenía miedo de predicar en público. Él decía que Dios no lo había llamado a ser un atalaya. Dios no lo había llamado a predicar. Así que un día quiso probar a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando queremos probar a Dios tenemos que tener cuidado porque Dios muchas veces nos puede responder. Entonces él dijo, solamente voy a hablar en público de esto si Dios me lo pide. ¿Y sabéis lo que pasó, verdad? Media hora después de decir esto, llegó su sobrino, un sobrino suyo, fue a su casa y le dijo que su padre lo quería invitar a predicar esa misma semana en la iglesia. Así que Guillermo empezó a partir de entonces a predicar en las iglesias y se le fue invitando a varios lugares para que fuera compartiendo todo esto que él había descubierto. El mensaje avanzaba, el mensaje seguía adelante. Uy, perdón, se ha ido. ¿Qué ha pasado? Aquí. El mensaje avanzaba. En casi todas las ciudades donde predicaba, muchos lo escuchaban y se convencían por las escrituras de que Miller predicaba la verdad. Mucha gente estaba viendo que lo que él decía estaba en las escrituras y él aplicaba todo lo que había aprendido en la profecía, especialmente en el libro de Daniel, y mucha gente comenzó a creer lo que él decía. Llegaban muchas invitaciones de otras ciudades. Ya no solo se limitaba a su radio de acción, sino que lo invitaron de muchas otras ciudades para que fuese predicando este mensaje. Y muchos llegaron a la conclusión de que tenían que prepararse para la venida de Cristo. Comenzó un despertar religioso. Las tabernas se cerraban y se convertían en iglesias. Las casas de juego cerraban porque la gente estaba muy preocupada en las cosas religiosas. Muchos incrédulos, muchos deístas, mucha gente que no creía, acudían a escucharlo. Se hacían muchas reuniones de oración, reuniones para que la gente pudiese escuchar el mensaje, y muchos lo iban aceptando. La obra de Miller no era despertar emociones. Él no predicaba por las emociones, sino concienciar para que la gente se preparase para la inminente venida de Cristo. Él mismo sufragaba sus gastos con su dinero. Esto hizo que su economía menguara porque él era padre de familia numerosa. Pero ante todo, cuando él necesitaba, volvía a su casa y se ponía a trabajar en su granja para tener sustento. Luego ya fue ayudado, especialmente cuando comenzaron a publicar, cuando comenzaron las primeras casas de publicaciones, ya fue muy ayudado por algunas personas que estuvieron junto a él. Bueno, en medio de todo esto, el Señor mandó una señal. Hubo una señal muy interesante. Esto ocurrió en 1833. Miller llevaba ya 2 años predicando este mensaje, el mensaje profético,
y ocurrió la última de las señales prometidas por el Salvador en Mateo 24 y en Lucas 21, antes de su segunda venida. Recordad que ya vimos dos, el gran terremoto y el día y la noche oscura, y faltaba otra muy importante, donde decía, y también lo dice en Apocalipsis, que las estrellas caerían del cielo. En Mateo 24, 29, por ejemplo, o Apocalipsis 6, 13. Esto ocurrió el día 13 de noviembre de 1833. Ocurrió la caída de estrellas más asombrosas que jamás se hubiese visto. Esto ocurrió en la costa oeste de Estados Unidos y el cielo de Estados Unidos se iluminó durante más de 6 horas. Fue una lluvia de estrellas maravillosa. Quiero compartir con vosotros un artículo, una parte de un artículo que escribió un astrónomo refiriéndose a esto. Él dice: en la noche del 12 al 13 de noviembre de 1833, una tempestad de estrellas fugaces irrumpió sobre la Tierra. El cielo fue barrido en todas direcciones con estrellas brillantes, iluminado con bolas de fuego majestuosas. En Boston, la frecuencia de meteoritos se estimó como la mitad de copos de nieve que caen en una tormenta de nieve promedio. Su número era imposible de contar. Decían, tengo otra parte de otro artículo que dice: se dice que los meteoritos que iluminaban el cielo no se contaban por miles, sino por cientos de miles. Tal fue la intensidad que los testigos compararon la situación con la caída de los copos de nieve. Muchas personas tuvieron miedo cuando ocurrió esto. ¿Por qué? Pensaban que era el fin del mundo. Y cuando vieron todo esto, muchos vieron la exactitud de las profecías. ¿Y qué hicieron? Hicieron caso de la advertencia que se estaba predicando, y muchos creyeron que se tenían que preparar porque Cristo iba a venir muy pronto. Todo esto se añadió otra gran profecía que se cumplió un tiempo después, en 1840. Fue un predicador, Josías Leach, el cual también predicaba como Guillermo Miller. Él había creído en Miller y predicaba sobre la segunda venida de Cristo, que publicó una explicación de Apocalipsis capítulo 9. Ahí él dijo que predecía la caída del Imperio Otomano, es decir, la actual Turquía. Y él concluyó, y haciendo los cálculos, dijo que esto iba a ocurrir en 1840. Y es cierto porque la historia nos da con exactitud que esto ocurrió precisamente. En 1840 se produce lo que se llamó la crisis oriental de 1840. Esto acabó en un enfrentamiento entre Turquía y Egipto. Egipto quería abandonar esa zona, lo que era el Imperio Otomano, el Imperio Turco, y quería su independencia. Esto llevó a una gran tensión y Europa tuvo que intervenir. Europa se puso al lado de Egipto, excepto Francia. Francia quiso apoyar a Turquía, pero por las presiones y después de un tiempo abandonó a Turquía y se puso del lado de Egipto. Por eso incluso hoy en día las relaciones entre Turquía y Francia son muy tensas, porque Turquía considera que Francia los vendió. ¿De acuerdo? Esto hizo que Turquía tuvo que rendirse y el 15 de julio de 1840 se firmó el Tratado de Paz en Londres. ¿Y qué ocurrió? Tras ese tratado, Turquía aceptó la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso bajo el control de las naciones cristianas. Sabéis que Turquía es un país musulmán y tuvo que ampararse en las naciones cristianas. Esto ocurrió, como ya había dicho Josías Leach, en 1840. Pero bueno, hemos visto a lo largo de todos estos capítulos que cuando Dios levantaba gente para predicar la verdad, ¿qué ocurría? Muchos se oponían a ese mensaje. Como ocurrió con la Reforma y los reformadores, Miller tuvo mucha oposición. Estos opositores no podían sostener sus acusaciones con las Escrituras, por lo que tuvieron que recurrir a mentiras, a dichos de hombres y a tradiciones sin sentido. Quisieron apartar a las gentes de las verdades bíblicas. Muchos decían que predicar sobre la segunda venida era pecado
y que Dios ardería de ira en contra de los pecadores. Esto sobre todo lo decían algunos ministros metodistas, porque estaban viendo que mucha gente salía de sus iglesias para seguir las enseñanzas de Miller. Miller no fundó ninguna iglesia, pero sí que levantó un movimiento que comenzó a llamarse el movimiento adventista. ¿Vale? Muchos que le echaban la culpa a Miller de todo lo que estaba pasando y otros que lo seguían comenzaron a llamarlos adventistas porque predicaban el advenimiento de Cristo. Muchos querían oír a Miller, pero muchos lo querían destruir. Unos estaban a favor, otros estaban en contra. Otros lo seguían, otros lo odiaban. Se despertó muchísima oposición a este mensaje. Muchos quisieron ridiculizarlo diciendo que todo lo que él decía no era mentira. Lo acusaron incluso de agitador, que estaba agitando a las masas en contra del gobierno. Muchos intelectuales que no creían en Dios recurrieron a mentiras, a chistes, para atraer a los detractores de su mensaje. Y dice incluso que Satanás quiso matarlo muchas veces. Mucha gente empezó a odiarlo, porque él hacía aplicaciones a la vida diaria según las Escrituras. Había una mentalidad de que las Escrituras no se podían aplicar a la vida, sino que las Escrituras nos hablaban de la ira de Dios, del pecado, etc. Esto sobre todo porque en la época de Miller la iglesia un poco más mayoritaria era la iglesia metodista. Entre otros, sabéis que la hermana Elena White y su familia pertenecía a esta iglesia. Entonces mucha gente cuando escuchaba a Miller empezó a salir de esas iglesias y lógicamente muchos ministros se levantaron en contra de él. Pero dice que los ángeles lo protegieron en más de una ocasión. Es como en los tiempos de Noé. Noé también predicó un mensaje, pero no fue popular. Mucha gente no le creyó, se rieron de él. Hasta que llegó el diluvio y fue demasiado tarde. Yo me pregunto, ¿por qué una enseñanza tan maravillosa como la segunda venida de Cristo despierta tanta oposición? Si es un mensaje de esperanza, es un mensaje bienaventurado, es la gloriosa manifestación que estamos esperando. ¿Por qué esta enseñanza despertó tanta oposición? Lógicamente porque vivimos un conflicto, ¿verdad? Y esto es en base a porque la venida del Señor no será igual para todos. Para unos será gozo, pero para otros será destrucción. Esta promesa recorre las Escrituras, lo hemos dicho muchas veces. Los apóstoles, la iglesia primitiva, ellos no se alegraron porque Jesús se hubiese ido, sino que se alegraban porque Jesús pronto regresaría. Ellos pensaban que Jesús iba a regresar en su generación. El apóstol Pablo decía, nosotros los que estemos vivos, cuando el Señor venga, seremos alzados. Pensaban, porque era ese deseo que tenían. Los que aceptan esta promesa somos llamados, primero, a creer firmemente en la palabra de Dios, a creer en sus promesas, a arrepentirnos, a humillarnos delante de Dios, a no vacilar entre Cristo y el mundo, pero sobre todo a ser fieles y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que así estemos listos y preparados para que cuando Cristo venga. Por ello, el que levantó toda la enemistad, toda la oposición a quienes predicaban y creían esta verdad fue el mismo Satanás. Como había intentado destruir la Reforma, ahora quería destruir el reavivamiento. Y aquí vemos una paradoja. Los protestantes que habían sido perseguidos por Roma, ahora se convertían en perseguidores y seguían las huellas de Roma. Mirad, Roma quiso negar la Biblia al pueblo, pero no lo consiguió. Dios levantó a muchos hombres que defendían la palabra de Dios. Pero ahora, en la época de Miller, en esta época anterior a este reavivamiento, los protestantes engañaban al pueblo con la Biblia, diciendo que muchas verdades no podían ser entendidas. Y sobre todo decían que Daniel y Apocalipsis eran libros ocultos que no se podían entender. Cuando Miller y sus seguidores estaban predicando un mensaje que había sacado precisamente de los libros de Daniel y Apocalipsis. Quiero terminar en esta tarde ya hablando de que Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 nos muestra tres aspectos importantes, ¿verdad? Primero, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye
y bienaventurado el que guarda la verdad que ha aprendido en las Escrituras. Daniel es un libro abierto. Es cierto que fue cerrado, pero fue un libro revelado a través de Apocalipsis. Y ambos libros presentan enseñanzas de suma importancia. Dejémonos guiar por la palabra de Dios, hermanos, y por el Espíritu Santo. Y santifiquemos nuestra mente y nuestros corazones en la verdad y en la promesa del Señor. Porque Cristo viene. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.